Buenos días, muchas gracias por la invitación a la Cámara. Voy a concentrar mi presentación en la necesidad de infraestructura en el corredor bioceánico central y cuáles son las condiciones esenciales para poder desarrollarla. En el año 1997, la Bolsa y la Cámara Chileno-Brasilera de Comercio impulsaron la idea del corredor, que es similar al famoso eje de integración y desarrollo a Mercosur-Chile, que impulsó en el año 2000 el proyecto IRSA, hoy como parte de COSIPLAN. En primer lugar, quisiera señalar que el desarrollo de la infraestructura contribuye significativamente a la integración regional. En el corredor existe un gran potencial para promover conglomerados productivos y cadenas de valor orientadas al comercio exterior. De acuerdo a la CEPAL, Argentina es el país de la región que menos invierte en infraestructura, como lo vamos a ver, y solamente un cambio profundo en la cultura y en las actitudes y sobre todo en el proceso de integración pueden cambiar estas circunstancias. Como podemos ver en el gráfico, Argentina está invirtiendo, de acuerdo a la información de Infralatam, de la CEPAL, un poco alrededor del 2% del PBI, cuando la CEPAL recomienda que esa inversión total debería estar alrededor del 6,2% anual del PBI para cerrar la brecha existente entre oferta y demanda de transporte, energía, telecomunicaciones, agua y saneamiento. Fíjense en el gráfico que la brecha que existe entre Colombia y Argentina en el año 2015 es de 4 puntos porcentuales del PBI y fundamentalmente está concentrado casi toda la diferencia en carreteras, ¿no? Es cierto que estas estadísticas obviamente pueden ser cuestionables, pero se repiten en varios organismos internacionales indicadores característicos de Argentina que son similares a los resultados de la CEPAL. Con el agravante que si observamos la situación de la infraestructura en América del Sur respecto a América del Norte, nos encontramos que los caminos pavimentados en kilómetros, esta es una estadística del año 2011, multiplican por 12,2 veces en América del Norte respecto a América del Sur, ¿no es cierto? La extensión ferroviaria 4,4 veces y la densidad de las redes de transporte en América del Norte es 2,4 veces superior, 2,6 veces superior a la de América del Sur. Estamos en una desventaja muy importante que obstaculiza el proceso de integración. Hay una excepción, hay un caso particular que es el de Chile. Si vemos este trabajo del Banco Mundial, donde se analizan 6 economías latinoamericanas, y se compara el estado de su infraestructura con la que tienen los principales competidores en 5 de los productos que más exporta cada una de estas economías latinoamericanas, nos encontramos en el caso de Argentina, a la izquierda del gráfico, que el punto o el rombo color azul que muestra la calificación de Argentina está alejándose cada vez más del rango en el cual se mueven nuestros principales competidores en la exportación. La única excepción de los 6 países es Chile, donde pueden observar que estos puntos o estos rombos color azul están dentro del rango de la calificación que reciben sus principales competidores en el mercado de exportación. Y el caso de Chile es un caso muy particular, como lo vamos a ver más adelante. Hay 5 países que van a, digamos, a ser uno de las principales ofertantes en la mayoría de los productos agroindustriales en el mercado mundial en las próximas décadas. Yo le agregaría un 6º país, Chile, en frutas y verduras. Y básicamente concentraría el análisis de Brasil en la región centro-oeste, la sudeste y la región sur. Si observamos este gráfico, podemos ver cómo ha evolucionado la participación en el gráfico de la izquierda de las exportaciones mundiales por parte de los 5 países principales exportadores sudamericanos y Estados Unidos. Ustedes pueden ver en la línea azul cómo ha ido evolucionando la participación de Estados Unidos en los últimos años
Y a partir de la línea vertical punteada, ¿cuál es la proyección que hace la USDA, el Departamento de Comercio de Estados Unidos, para los próximos 10 o 15 años? Y ahí observamos en forma muy clara que los 5 países sudamericanos, o sea, me refiero a Paraguay, Bolivia, Brasil, Argentina y Uruguay, van a estar exportando aproximadamente el 43% del total de trigo, maíz y el complejo sojero, en todas sus variedades, en el año 2030-2031. Esto se repite en el gráfico de la derecha con la carne bovina, avícola y porcina. Es Sudamérica la que toma el liderazgo del mercado internacional, casi con un 33, un tercio por ciento de ese mercado, hacia el año 2030-31, cae la participación de Estados Unidos e indudablemente Sudamérica, por sus condiciones de clima, suelo, agua y disponibilidad de hidrovías, tiene una ventaja comparativa y en cierto punto competitiva, que es sustancial para liderar el mercado agroindustrial en las próximas décadas. Y esta no es una cuestión menor, que tiene un obstáculo muy importante, el desarrollo de la infraestructura que se está quedando notablemente, en especial en nuestro país en los últimos años. Si observamos el corredor bioceánico central, y lo dividimos en 2 áreas principales, que son el área oeste y el este. En el área oeste observamos que el principal producto de exportación son minerales y sector agrícola. Hace falta un cruce ferroviario de la cordillera de los Andes y, si es posible, a la altura del corredor bioceánico central. Es fundamental porque Chile muestra un gran desarrollo en la integración a los mercados mundiales, con 26 acuerdos comerciales que comprenden a 68 países y componen el 83% del Producto Interno Bruto mundial, ¿no es cierto? Y vemos al lado Nuevo Cuyo, yo le agrego Catamarca en el conjunto, que se ha quedado en ese sentido en las últimas décadas y donde creo que la infraestructura puede tener un rol muy importante. Voy a volver de nuevo sobre el tema un poquito más adelante. Y podemos distinguir el área este del corredor, donde los principales productos de exportación son los agroindustriales y dentro de ellos la agricultura, cereales y carnes también, con una infraestructura deteriorada y un escaso uso de las hidrovías. En la región centro argentina hay un bajo valor agregado en productos agroindustriales, mientras que Uruguay y Río Grande do Sul muestran un aumento en la conversión de granos en carnes y un gran desarrollo forestal. Si comparamos el corredor bioceánico central en sus grandes rasgos con Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, observamos que el coeficiente exportadores sobre PIB muestra que el corredor tiene un grado de integración superior, 50% superior a los niveles promedios aproximados de Argentina y Brasil, cuyas exportaciones representan alrededor del 10% del Producto Bruto Interno. Esto es una gran desventaja no solamente desde el punto de vista de la exportación, sino también de la balanza de pagos, como acabamos de ver en la última crisis, cuando se compara Argentina, por ejemplo, con Turquía. La devaluación tiene que ser mucho más alta si exportamos poco y viceversa. Y si descomponemos el corredor en sus 4 grandes áreas, observamos que la región centro en Argentina es la que tiene un coeficiente de exportaciones sobre PIB más alto, del 22,5%. Cae un poco el de la región central de Chile porque desde ahí se exporta relativamente poco mineral, que es el principal producto exportador chileno. Pero se puede observar que esa proporción del 22,5% de la región centro en Argentina, o sea, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, requieren un desarrollo de infraestructura importante que todavía no tenemos. Y esto tiene consecuencias. Si ustedes se fijan, hacia fines del siglo pasado, año 2000 prácticamente, el Producto Interno Bruto regional de la región central Argentina, la de Chile y Río Grande do Sul eran semejantes. Pero en los últimos 16, 17 años, Chile multiplicó ese producto por 3,2 veces, mientras que Río Grande do Sul lo hacía 2,2 veces y la región central argentina 2,1 veces únicamente, ¿no? Y volviendo nuevamente a las exportaciones, observemos que en la región central de Chile,
Se exportan aproximadamente 25.000 millones de dólares por año, año 2016, como ejemplo, mientras que Nuevo Cuyo, incluyo, vuelvo a reiterar, Catamarca, solamente exportó 4.000 millones de dólares, ¿no? Si observamos el caso de la región central chilena, alrededor de 10.000, 11.000 millones son minerales metalíferos y otros, cobres y sus manufacturas. Pero también en Chile hay alrededor de 6.000 millones de dólares en frutas comestibles, bebidas y vinagres, mientras que en Nuevo Cuyo más Catamarca, frutas comestibles y vinos representan apenas 1.100 millones de dólares. El grado de valor agregado y de exportación es muy bajo, aun cuando Nuevo Cuyo más Catamarca tiene una superficie de 507.000 kilómetros cuadrados contra 194 en el caso de Chile, 194.000. Fíjense ustedes que esta región, la de Cuyo, tiene más agua, más tierra, condiciones de clima muy adecuados para hacer una enorme exportación, no solamente de minerales, sino de agroindustria, y convertir granos en carnes, con resultados muy adecuados si tuviéramos la infraestructura necesaria para salir por los puertos del Pacífico. Cuando observamos la estructura de exportaciones de la región centro, donde estamos nosotros, obviamente, también para el año 16, observamos que la región centro exporta alrededor de 23.300 millones de dólares por año, de los cuales 15.000 millones son del complejo oleaginoso y sus subproductos. Fíjense en que prácticamente 2/3 de la exportación están concentrados en un solo grupo de productos y el 88% de las exportaciones están en el gran rubro de agroindustria. En el caso de Río Grande do Sul y la República Oriental del Uruguay, oleaginosa representa solamente 5.000 millones de los 24.000 que exporta, y existe una mayor diversificación, por ejemplo, en madera, celulosa, papel y muebles, en productos del tabaco y desperdicios, en vehículos, en materiales plásticos y en maquinarias, herramientas y calderas. Y si tomamos un coeficiente, o sea, dividimos las exportaciones de carnes por las exportaciones de granos de ambas regiones, nos encontramos que en Uruguay y Río Grande do Sul, el conjunto cárnico representa el 54% de las exportaciones de granos, mientras que en la región centro solamente el 3,6%. Nos quedamos en el biodiesel, nos quedamos en el aceite y los subproductos y no dimos el paso siguiente, que era utilizar esos subproductos para vender con mayor valor agregado. Las ventajas no hace falta que se las comenten, simplemente hay que ver el caso de Brasil, que es el principal exportador del mundo de carne avícola, que con la carne avícola lleva hasta su cultura a todos los rincones del mundo. La música, la vestimenta, los restaurantes, la cadena de frío, la logística de un producto mucho más complejo, aprovechando su capacidad agrícola por la feracidad de la tierra, que dicho sea de paso es bastante inferior, por lo menos en lo que se refiere al maíz, en ese sentido, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer para exportar más? Bueno, dos aspectos, ¿no es cierto? Promover una mayor integración y desarrollar la infraestructura energética, de transporte, comunicaciones y otras. Y ahí quiero hacer una pequeña apreciación. Fíjense ustedes en este gráfico. Yo tomo dos indicadores de gobernanza y competitividad. En gobernanza tomo calidad regulatoria, muy conocido. El Banco Mundial hace el relevamiento para más de 214 países. Y en el caso de competitividad tomo facilidad para hacer negocios del doing business, que también ustedes lo conocen bastante bien. En el gráfico vemos que aquellos países que están en el ángulo inferior izquierdo son los que están mejor ubicados en el ranking, y ahí aparecen que la Alianza del Pacífico, México, Perú, Colombia y Chile tienen un posicionamiento muy superior al del Mercosur y además menor dispersión. La homogeneidad es un factor muy importante para promover y fortalecer el proceso de integración. Y cuando vamos a los componentes del indicador facilidad para hacer negocios, nos encontramos que, por ejemplo, en la obtención de licencias de la construcción, tanto Brasil como Argentina están en el puesto 170 y 171. Es decir, hay mucho por hacer en ambos aspectos, competitividad y gobernanza, a los fines de
promover un mayor proceso de integración. Y por último, porque me retaron un poco con el tiempo, así que no tengo más para agregarles, quisiera que ustedes vieran cuál es el índice de carga tributaria, impuestos más cargas sociales y del trabajo, que analiza el Banco Mundial y la empresa Price, conocida consultora, para alrededor de 193 países, y donde vemos que la Argentina, que es la última línea horizontal, tiene una presión impositiva sobre el resultado promedio antes de impuestos de una empresa de mediano tamaño, un nivel índice de 106%. Hay uno que es peor, la isla de Comoros, pero la isla de Comoros es muy chiquitita, tiene 700.000 habitantes. Argentina, según esta estadística, y no es la única, tiene una presión impositiva altísima. Y esto no es la mejor condición para el financiamiento de las obras de infraestructura. Es un problema que hay que analizarlo, sobre todo cuando observamos aquí en el gráfico que gran parte de estos impuestos en la línea morada son otros impuestos. Y lo que representa la proporción del impuesto a las utilidades, a la ganancia, la línea ocre o amarilla, es muy pequeña cuando lo comparamos con la primera barra de arriba, que es la de Chile. Hay mucho por hacer, pero en síntesis, Argentina muestra un bajo nivel de inversiones en infraestructura, un alto costo de combustibles que exacerba las deficiencias, sobre todo cuando hablamos de exportar. En el hinterland argentino, cada vez la línea se corre más desde el oeste hacia el este y desde el norte hacia el sur. En el caso concretamente de la línea norte-sur, impulsada por el gran desarrollo de la zona amazónica, de las hidrovías del Amazonas que está haciendo Brasil, por los puertos del Arco Norte. Y esto es una desventaja para el corredor bioceánico y para Argentina particularmente. Sin inversión, el creciente número de buques post-Panamax aumentará sensiblemente nuestras desventajas, sobre todo en los 300, 400 kilómetros que llevan a los puertos de Río. Con una mejor infraestructura en la región centro se puede construir un gran conglomerado de alimentos exportador a nivel mundial. No tengo tiempo para darles detalles, pero realmente la proyección a los próximos 15 años es impresionante, sin lugar a dudas. Sería interesante que Argentina tenga una institución independiente del gobierno que se dedique al estudio y evaluación de la infraestructura. Y pongo el ejemplo del Consejo de Políticas de Infraestructura. Recuerdo que en esta misma sala estuvo Eduardo Frei hace poco, que es un ex presidente de Chile, que junto con varios más componen actualmente este Consejo de Políticas Públicas. Ojalá que nosotros lo podamos hacer pronto. Gracias.